Que el Señor les bendiga. Este es el Ministerio Jesucristo, la piedra viva. Y este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Saludos a todos los hermanos en Cristo, todos los amigos que nos están escuchando, que nos van a ver. Que la paz de Dios sea contigo, con tu familia. Que inunde tu casa, que inunde todo lo que te rodea. Y que sea certero y presente de que el Dios del cielo está contigo, está con tu familia, te fortalece, te rodea, te llena de ánimo y te fortalece para seguir hacia adelante. Gloria le damos al Señor por este día. Le damos gracias al Señor por su cuidado. Le damos gracias a Dios porque en medio de esta cuarentena seguimos de pie. Dios nos ha cubierto y nos ha guardado. Y le exhorto a cada persona que está en las mismas condiciones que yo, que siga las instrucciones, que haga las cosas de la forma ordenada, porque Dios nos va a sacar de esta. Y así sea que en un futuro tengamos otras cosas más, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, así lo dijo Jesús. Hay una certeza dentro de nosotros que nos lleva a nosotros a saber que en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta situación, nosotros podemos conocer a Dios, entenderlo y tener una experiencia con Él. Porque Dios torna toda maldición en bendición. Y porque dice la Biblia que todas las cosas obran para bien, para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le damos gracias al Señor porque su palabra es fiel, hoy, mañana y siempre. Así que en esta noche habíamos puesto que íbamos a tocar el tema, la oración. Eh, Esto es un tema muy importante para la iglesia y es un tema que en muchas ocasiones se toca por encima y no se profundiza mucho en ella. Y el deseo de mi corazón es que yo pueda compartir esta palabra contigo. Lo vamos a dividir en dos secciones. Hoy va a ser la primera, el sábado a las 5 de la tarde va a ser la segunda. Y yo espero llevarte de la mano para que tú puedas conocer y entender mira, en arroz y habichuela, como dicen aquí en Puerto Rico, lo que es la oración. La oración es la herramienta esencial para la iglesia. La oración es algo tan y tan importante que sin ella el cristiano no puede vivir. Yo quisiera definir lo que es oración. Y muchas personas saben esto, pero la oración significa hablar con Dios. Ahora, esto es bien interesante porque cuando nosotros definimos oración como hablar con Dios, nosotros en nuestra mente tenemos unos conceptos que nosotros mismos definimos. Por ejemplo, un concepto es una idea que tú tienes en la mente hacia acerca de un objeto, acerca de una persona, acerca de una situación. El concepto que yo tengo, por lo que yo he vivido, no necesariamente es el mismo concepto que usted que me está escuchando tiene acerca de un objeto, de una persona o de una situación. Por ende, yo puedo definir la oración como hablar con Dios y usted me va a decir, sí, orar es hablar con Dios. Pero, aquí es que viene el pero. ¿Cuál es el concepto que tenemos acerca de hablar? Porque cuando vamos a buscar qué es hablar, me acuerdo de ese comediante mexicano Cantinflas.
Ese tipo hablaba, podía estar 5 minutos diciendo nada, amarrando un montón de palabras, amarrando un montón de dichos y al final no decía nada. Hay gente que piensa que hablar es decir palabras, pero cuando buscamos el significado de hablar, hablar significa comunicarse, expresar, expresar ideas. Entonces, yo quisiera definir varios conceptos que la gente tiene acerca de hablar. Y esto va a ser bien interesante. Y yo quiero que usted utilice la imaginación conmigo cuando vayamos a tocar esto de hablar. Yo conozco personas que cuando hablan no se saben expresar. Y cuando van a expresar una idea, no tienen las palabras correspondientes y empiezan a utilizar estas frases. El de esto, ¿te acuerdas? Aquello. La cosita que es cuadrada, es rectangular. ¿Tú no te acuerdas? Aquella cosa que hace clac, 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 clac. Y es bien interesante porque cuando se nos acaban las palabras, empezamos a utilizar figuras imaginarias y tratamos de expresar cosas porque las palabras no nos dan. Hay una ferretería en Puerto Rico que ellos tienen unos billboard, unas pancartas enormes y parte de su eslogan, de su anuncio es: el de esto nosotros lo tenemos, el aquello también lo tenemos. Y es bien curioso porque la gente se expresa de esa forma. Ahora, ¿cuán difícil es tú poder entablar una conversación con una persona cuando a la persona las palabras no son suficientes para expresar lo que está pensando? Y empieza a decirte el de esto, el aquello, el otro. Es un problema, en realidad, porque no hay una comunicación. El hablar es algo que nosotros lo necesitamos para poder tener una relación saludable con las personas. Si nosotros sabemos hablar, si sabemos expresar lo que pensamos, lo que queremos, lo que anhelamos, la otra persona pues puede entender claramente el anhelo de nuestro corazón. Y viceversa. Yo le hago una pregunta a alguien, la persona me contesta y en base a esa contestación seguimos hablando y llegamos a un acuerdo. Hablar es tener una comunicación abierta. Qué difícil es cuando tú vas a hablar con alguien y hay personas que parece que tienen un botoncito que cuando se lo hunden pueden estar hablando 30 minutos y no te dejan hablar para atrás. Tener una conversación con ese tipo de personas es un poco difícil porque no te deja hablar, a veces hasta es agobiante. Eh, y ciertamente para uno poder aprender a hablar, mi hermano tiene que practicarlo. Porque aunque parece sencillo, pero a veces a nosotros se nos hace difícil poder expresar las ideas, sentimientos y emociones que están adentro de nuestro corazón. Por ejemplo, tú le puedes decir a una persona, te amo, y es una expresión preciosa, pero cuando vamos a profundizar cuán grande es ese amor, a veces las palabras se quedan cortas. Hay gente que te dicen, te amo con toda mi vida. Hay otras personas que son un poco más expresivos y dicen, te amo con todo mi corazón, con todo mi deseo, con todas mis emociones, con todas mis fuerzas. Y este tipo de personas se le hace un poco más fácil poder expresar los conceptos que tiene y poder compartir los tesoros que están en su corazón. Ahora, qué importante es poder hablar, qué importante es poder comunicarse. Y una de las cosas por la cual nosotros somos una sociedad saludable es porque hablamos, nos comunicamos y es a través de esta herramienta que los negocios se levantan, los bancos prestan, las personas compran, venden,
las personas hacen negocio. Entonces, quiero que me acompañen a la Biblia, porque de todas las cosas que Jesús hizo, de todas las cosas que Jesús eh, pudo expresarse y milagros y señales que él hizo, usted va a ver que los discípulos no está en los evangelios escritos que los discípulos le preguntaran a Jesús cómo echar fuera un demonio. No está en los evangelios eh, un versículo que diga que los discípulos le dijeron, ¿cómo podemos hacer milagros? Enséñanos a hacer milagros. No está. Pero sí está el versículo donde los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Yo quiero que ustedes busquen conmigo en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 1, porque me da curiosidad de que Jesús oraba toda la noche. A veces oraba 2 horas, a veces oraba 4 horas, a veces estaba la noche entera orando. Dice la Biblia que cuando él fue a escoger a los apóstoles, estuvo toda la noche sin dormir y al otro día vino y escogió a los apóstoles. Qué importante era que él escogiera a los apóstoles. Tan importante que estuvo toda la noche orando. Y eso no quiere decir algo, y es que esta es la clave del éxito. Dice la Biblia en Lucas 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire qué interesante. ¿Por qué es que los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar? Ellos vieron algo que posiblemente nosotros no vimos. Les voy a explicar. Hoy en día, muchas personas si usted va a una iglesia y hay un culto de avivamiento y están habiendo milagros y señales y maravillas, usted va a ver que a veces el predicador o el que está ministrando eh, ora y ora y se expresa y puede tardarse 5 minutos orando por una persona para que haya un milagro, puede tardarse 5 a 10 minutos en echar fuera un demonio, etcétera, etcétera. Pero entonces ellos empezaron a ver que Jesús tiene una característica bien diferente. Jesús se tardaba segundos en sanar y segundos en echar fuera un demonio. Y era bien interesante porque, y lo voy a parafrasear, Jesús cuando iba a orar, se iba por la noche a orar. Cuando regresaba de orar, él sabía lo que tenía que hacer al otro día. Bien interesante. Y ellos se dieron cuenta de que cuando Jesús terminaba de orar, él decía, mañana vamos a ir a tal lugar. Y siempre que terminaba de orar, ellos veían que ya Jesús tenía todo planificado al otro día. Él les decía, vamos a Jericó. Y en Jericó se encontraban un ciego. Y él oraba por el ciego y se sanaba. Vamos a tal lugar y se encontraban con la viuda que estaba enterrando a su hijo y lo sanaba. Y ellos se daban cuenta que cada vez que Jesús oraba, él veía, Dios le mostraba. Y Jesús se pasaba diciendo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Y lo que yo escucho hacer del Padre, eso también hago. Y los discípulos se dieron cuenta que es a través de la oración que Jesús veía y oía. Oh, gloria al Señor. Y por eso le hacen esta pregunta, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Entonces tiraron a Juan el Bautista en medio. Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Como quien dice, mano, él lo hizo, no nos dejes atrás. Y es bien chévere cuando tú ves a los discípulos apelando al sentimiento de Jesús para poder conseguir una buena explicación. Ahora, yo quiero detenerme un momento aquí en la oración porque yo quiero explicar algo bien curioso que pasa en la iglesia en estos tiempos. Nosotros normalmente tenemos cultos, los cultos grandes, los cultos mayores en las iglesias son los domingos. Y es el momento donde va la mayor cantidad de personas.
Entiéndase de que los domingos la mayor parte de las personas no trabajan, no hay clases y se pueden ir con los hijos, y es un poco más flexible. Ya en la semana hay ciertos compromisos, a veces se puede ir, a veces no se puede ir. Pero el culto del domingo es el culto mayor donde va la mayor cantidad de personas a la iglesia. Ahora, en la semana normalmente la iglesia tiene otro culto y normalmente quizás los jueves es culto de oración o los martes es culto de oración. Elija el día que usted quiera. Siempre hay un culto de oración en las iglesias. Cuando usted va a los cultos de oración, usted se va a dar cuenta de que normalmente el 10% de la iglesia está en el culto de oración. Esto es bien interesante. Y llena la curiosidad. ¿Por qué cuando se predica la iglesia se llena? ¿Y por qué cuando se ora la iglesia está casi vacía? Esto es bien interesante. Cuando tú te pones a mirar la actitud de la iglesia, pareciera que la iglesia eh, se le hace difícil poder entender cómo opera la oración y cómo se manifiesta la oración. Hay gente que me ha dicho a mí, yo le oro a Dios, yo le hablo y le hablo y le hablo y le hablo. Él nunca me ha hablado para atrás. Y me han dicho, estoy frustrado porque si tú hablas con alguien, tú esperas que alguien te hable para atrás, que te conteste, que te diga algo, que te dirija. Y en las iglesias, en los cultos de oración, pareciera, como me decía un amigo mío, pareciera que cuando se ora se tira puños al aire porque no se sabe lo que se está pidiendo correctamente o se está tirando a ver si se le pegamos a algo. Y pareciera que la iglesia, eh, eh, ese sentir de la oración que tenía Jesús, se ha ido perdiendo a la realidad como Jesús le enseñó. Mire qué interesante. Para que Jesús eh, pudiera tener una serie de personas siguiéndolo. En una parte cuando multiplica los panes y los peces había miles de personas. En dos eventos, en otras partes habían cientos y miles de personas. Para que esas personas lo siguieran, había una certeza de las cosas que él tenía que hacer. Y yo quiero entrar un poquito en la oración, aunque lo vamos a dividir en dos partes. Quiero entrar un poco en la oración porque yo quiero que usted entienda algo. Cuando yo estoy hablando con usted, si usted y yo estuviéramos hablando en persona, ustedes me ven la cara a mí, yo no le veo la cara a ustedes. Yo tengo unos gestos en mi cara. Si estoy molesto, hago esto. Si estoy alegre, me río. Y entonces ese body language, esa forma de yo manejar mi cuerpo, comunica varias cosas. No tan solamente es lo que yo hablo, sino mi mirada, sino mi postura, sino la firmeza de mi voz, si hablo suave, si hablo fuerte, si grito, si hago una exclamación. Eso comunica muchas cosas, no tan solamente lo que yo pueda expresar. Cuando Jesús eh, iba a orar, Jesús decía, yo veo al Padre y yo escucho lo que Él dice. Ahora, yo quisiera brincar a un concepto para poder tocar varias generaciones, porque yo sé que hay varias generaciones que me están mirando. Gente que tienen más de 65 años, personas que tienen más de 40, personas que tienen 18, 20 años, quizás hasta 12 años. Y quiero tocar varios conceptos para que usted pueda entender y después los voy a unir. Cuando Jesús va a orar, Jesús se conecta con el Padre. Cuando usted va a hablar con una persona, lo más sabio es mirarlo a los ojos y empezar a hablar para que haya una conexión con la persona. Esta parte de conexión para diferentes generaciones significa diferentes cosas. Por ejemplo, cuando yo era un niño, yo tengo 44 años, cuando yo era un niño, yo me acuerdo que no existían celulares. Y lo que existían eran los teléfonos que estaban conectados a la pared. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de eso. Había una línea terrestre, que todavía la hay, pero ya no es tan común en las casas. Es una línea terrestre que iba conectada directamente al poste
del alambrado eléctrico, que también la telefónica o la compañía que sea, tiraba también un cable y se conectaba de ahí y esa línea conectaba a tu casa y ese teléfono se conectaba allí. Yo me acuerdo de los teléfonos que si el teléfono se te caía en el pie, te podía fracturar un dedo de tanto que pesaban. Esos teléfonos negros que tú cogías el auricular con la mano y te lo pegabas aquí, pesaba. Esos teléfonos negros que cuando tú ibas a marcar el número, tenías que darle vuelta a un círculo y tenías que agarrar el número correctamente y llevarlo hasta donde estaba el stop. Y por alguna razón bien loca, si no lo hacías correctamente, marcabas el número que no eras y no había una pantalla digital para decirte cuál era el número que tú estabas marcando. Si cometías el error, terminabas llamando a otra persona y tenías que empezar otra vez. Era bien interesante. Ese teléfono estaba conectado a la pared. Cuando tú agarrabas el auricular, a la vez que tú lo levantabas, tú escuchabas un sonido. Este sonido era peculiar, era un ta. Y ese sonido te estaba diciendo, estás conectado al poste, al alambrado, y estás conectado, ese alambrado está conectado a la compañía telefónica. Tienes señal, puedes hacer la llamada. Cada vez que tú escuchabas eso, sabías que estaba conectado. En otras palabras, era evidente, era demasiado evidente. Si cuando tú ibas a enganchar ese, si podemos decir auricular, porque ahora mismo auricular es algo pequeñito, pero era así de grande, si lo enganchabas mal y el botoncito no hundía, tú escuchabas el sonido de la línea encendida. En ese tiempo, si tú querías conseguir a alguien y la persona trabajaba, o lo llamabas a las 6:30 de la mañana, o lo llamabas a las 5:30 de la tarde a la noche, porque no había forma de conseguir a la persona, porque la única forma era llamando a su casa, porque la conexión estaba en su casa. Ahora, agarramos la generación de ahora que tiene celulares, eh, que los celulares son móviles, tú puedes estar en cualquier lugar y puedes hacer llamadas en donde sea. Cuando tú vas a hacer una llamada, tú no tienes que escuchar el tono ese que nosotros escuchábamos horrible. Tú no tienes que agarrar un auricular que pesa un montón. Simplemente tú miras el artefacto y miras a ver si las rayitas de señales te indican si la señal es buena, si tienes una rayita, dos rayitas, tres rayitas, cuatro rayitas, te está diciendo, estamos aquí, estás conectado, puedes hacer la llamada. Y cuando haces la llamada, de momento la marcas y quizá al segundo o a los 5 segundos empieza el tono de ese ringtone, empieza a sonar y ya tú sabes que te estás conectando con la persona. Ahora, para la gente que son del tiempo de los teléfonos de plástico negro pesado, conexión es una cosa tangible, una cosa que tú la puedes ver. Para la generación de hoy en día, la conexión es algo que tú no la ves, pero tú sabes que está. Y yo quisiera que se pudieran unir estos dos pensamientos para poder entender lo que es la oración. Se puedan unir estos dos pensamientos en uno. Oración es conexión que se siente, que se oye, pero puede estar en todas partes. Puede estar en todas partes. No necesitas estar conectado a una pared. Y voy a explicar un poco más. Las personas que están acostumbrados al teléfono conectado en la pared, están acostumbrados a que cuando van a orarle a Dios, y es intenso y es en serio, van a la iglesia a conectarse con Dios. La generación de hoy en día no conoce lo que es estar pegado a la pared, ellos no ven mucho la necesidad de ir a la iglesia a orar en un lugar, porque ellos entienden que pueden orar en todas partes. Ambos están correctos. Lo importante es que las dos generaciones se unan en un mismo pensamiento. Porque necesitamos orar en la iglesia y necesitamos orar en todas partes. Necesitamos la conexión, que podamos oír, que podamos sentir y también conexión cuando nos sintamos y cuando no podamos ver. Ambas generaciones se necesitan. Porque en el tiempo donde estaban los teléfonos pegados a la pared,
habían señales, maravillas y prodigios. Porque cuando se doblaba rodilla, tú sentías poder. Porque el que doblaba rodillas entendía que era imposible que no hubiera una conexión. Hoy en día la gente está con el celular buscando señal. El que se conecta a la pared sabe dónde está su señal. Conoce cómo opera. Dios une las generaciones. La generación de los teléfonos negros. Dios mío, la generación de los primeros celulares, que aquellos parecían bloques. Tú tenías el celular, que era móvil, pero la base del celular estaba en el carro. Si no estaba en el carro, era una maleta. Literalmente un maletín que tú tenías que cargar. Necesitabas el maletín para tener la conexión. Si te llevabas el celular muy lejos del carro o del maletín, la conexión se iba. Para poder conectarte, tenías que estar cerca del source, cerca de lo que es donde sale el poder. La oración es lo mismo. Para tú poder conectarte, tú tienes que saber que tienes señal, tú tienes que saber que estás conectado. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, los discípulos le estaban diciendo a Jesús, sabemos que tú tienes una conexión con el Padre que nosotros no tenemos. Sabemos que tú tienes una forma de ver a Dios que nosotros no lo vemos, de escuchar a Dios como nosotros no lo escuchamos, y queremos y anhelamos esa experiencia con Dios. Yo sé, yo nací en la iglesia, mis papás son pastores, que uno de los momentos más complicados, una de las luchas más, no te podría decir difícil, pero tratar de definir, tratar de explicar, es la oración. Porque cuando nosotros nos sentamos a hablar con Dios, al principio tú no sabes qué decir, porque no sientes la conexión. Al principio tú no sabes qué hacer. Yo no sé si a usted le ha pasado que son las 12 de la noche, usted tiene un sueño increíble y usted se pone a orar y usted se pone a orar automáticamente. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado que con el sueño, a las 12 de la noche, sin querer, estoy orando y le estoy diciendo, gracias Señor, bendice los alimentos que me voy a comer. Es de noche, no estoy comiendo, pero me voy en piloto automático. Le voy a dar una orejita para que usted aprenda, empiece a aprender a orar. Si orar es hablar con Dios, yo le aconsejo que usted practique cómo hablar con su hermano, cómo hablar con su familiar, cómo hablar con su esposa, con sus hijos, con su esposo, cómo hablar con su pastor, cómo hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a hablar, y vamos a ser bien sinceros, cuando vamos a orar, no sabemos cómo expresar lo que tenemos por dentro y nos frustramos. Y hasta ahí se acabó la oración. Si nosotros empezamos a practicar con nuestros hermanos, y usted me va a decir, ¿qué? ¿Vamos a orarle a nuestros hermanos? No, no le ores a tu hermano. Habla con él. Porque en este tiempo que nosotros estamos viviendo, nosotros tenemos un problema de desconexión. La gente está desconectada. Si se acuerdan, hablamos acerca de conexión hace poco atrás. Al estar desconectados, no saben cómo hablar, no saben cómo expresarse. Si usted vuelve a conectar con la gente, usted va a ejercitar su pensamiento, usted va a ordenar su forma de pensar, usted va a ordenar su forma de poder expresar lo que usted siente. Y esto es bien importante, porque a veces terminamos con problemas de expresión. Mire, cuando yo era chiquito, yo era un nene, yo me acuerdo que, yo no sé si se acuerda algunas personas, pero los hombres eran toscos.
rudos. El tiempo que decían los hombres no lloran. Y cuando tú saludabas a un hombre, tú decías, ¿cómo tú estás? Te hacían, no te decían más nada. ¿Estás bien? Te decían, "Mm". ¿Cómo te sientes? Esa era la expresión. ¿Qué pasa? Esa misma persona que hablaba de esa forma tenía un problema con orar. Porque le decía a Dios, Dios mío, me siento... Y después decía, tú sabes lo que quiero decir. Hay personas que cuando yo me crié, tú ibas a hablar con ellos y tú hablabas 500 palabras y la persona te hablaba una. La persona se iba y tú decías, Dios mío, ¿me entendió? ¿Me habrá entendido? Había problemas de comunicación. Eh, yo me acuerdo que, por lo menos en el caso mío, ¿verdad? En mi casa, mi papá, pastor, hablaba con mucha gente y siempre estaba ocupado, orando, leyendo la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces se me hacía más fácil a mí yo acercarme a mi mamá, porque normalmente la mamá habla más, se comunica más, expresa más. Y yo hablaba con ella y le decía, habla tú con él. Y usábamos a mi mamá como intermediaria. Mi hermano lo hacía y mi hermana también lo hacía. Y entonces teníamos ese, esa ecuación para poder tener resultados. También yo veo eso que pasa mucho en las iglesias. Hay personas que no saben orar, no saben quizás hablar mucho con Dios y terminan hablando con el pastor, diciéndole al pastor, pastor, ore por mí, pregúntale a Dios tal cosa. O las personas van a donde una persona que es profeta o que es vidente en la iglesia y le dicen, órale a Dios a ver qué Dios te dice. Y sin querer nos desconectamos de Dios y entonces utilizamos a un intermediario para que tenga relación con Dios para que después nos diga a nosotros. Esto, aunque es útil, no es bueno que se utilice siempre. Se supone que cada uno de nosotros tenga una conexión directa con el Señor. Se supone que cada uno de nosotros aprenda a orar y aprenda a, a poder comunicar lo que hay dentro del corazón. Ahora, cuando nosotros hablamos es importante poder oír. Una de las cosas que a mí me gusta de cómo Dios hizo el cuerpo del hombre es que nos dio dos ojos, dos orejas y una boca. Significa que hablemos, pero oigamos dos veces más de lo que hablamos. Que hablemos, pero que miremos dos veces más de lo que hablamos. Esto es importante porque cuando nosotros vamos a orar a Dios, siempre es bueno que nosotros hablemos y hagamos pausa para escuchar o para ver. Y más adelante yo le voy a explicar cómo poder llegar a entender eso. En la oración, nosotros tenemos unas cosas que nosotros tenemos que practicar. ¿Ok? Yo quiero que vayamos, estamos en Lucas capítulo 11, el verso 2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ese es el principio del Padre Nuestro. Ese Padre Nuestro lo vamos a estar tocando el sábado. Pero yo quiero que ustedes vayan conmigo a Mateo, capítulo 6, que también está el Padre Nuestro. Pero antes del Padre Nuestro, te da unas explicaciones. Y te empieza Jesús a dar unas orejitas para que tú sepas qué hacer y qué no hacer cuando vayas a orar. En Mateo capítulo 6, el verso 5. Y esto lo está diciendo directamente Jesús. ¿Ok? ¿Lo tienen? Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen
su recompensa. ¿Qué te está diciendo el Señor Jesús? Mira, que tu norte no sea orar en público para que la gente te vea. Que tu norte no sea vociferar en público para que la gente te vea, porque si lo haces, ya tienes tu recompensa. Ya los hombres te la dieron, Dios no te la va a dar. Mira que dice el próximo versículo, Mateo 6:6. Dices, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué está diciendo Jesús? Cuando tú ores, mira, enciérrate. Es tiempo para estar con Él a solas. La Biblia habla acerca de Jesús. Jesús se retiraba para orar. Jesús se retiraba para orar. Aún en Getsemaní dejaba a los discípulos en un lugar y se retiraba a orar. Es importante porque yo sé que si usted trata de orar cuando hay gente hablando, no se puede. Dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y dice el 7, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué significa vanas repeticiones? Vanas repeticiones significa que usted esté diciendo algo y repitiéndolo sin ningún sentido y sin ninguna veracidad o conocimiento de lo que usted está haciendo. Por ejemplo, yo puedo orar y puedo decir, Dios mío, guárdame, Dios mío, guárdame, Dios mío, guárdame, Dios mío, guárdame. Y puedo seguir repitiendo lo mismo, pero no tengo mi empeño y mi corazón en lo que estoy diciendo. Ahora, si tuviera el empeño, estuviera orando, Dios mío, guárdame, guárdame, Dios mío. La connotación es completamente diferente porque sale del corazón. Y Jesús dice, no repitas vanas repeticiones. Hay gente que tienen, y yo quiero ser muy cuidadoso con esto. No es que el Salmo 23 sea malo, es bueno. No es que repetir el Padre Nuestro es malo, es bueno. El problema es que usted lo repita sin conocimiento. Que usted lo repita como una cotorrita que le enseñaron a repetir el Padre Nuestro. La cotorra repite, pero no entiende. La cotorra repite, pero no se convierte. La cotorra repite, pero no tiene la certeza de lo que está diciendo. So Jesús te dice, detente un momento. Si tú te encuentras orando y tú te encuentras que estás repitiendo lo mismo y de momento no tiene sentido, detente. Que tus palabras, cada una de ellas, tenga significado delante de Dios. Porque si tiene significado, tiene valor. Tiene un valor profundo. O sea, haz contar cada una de tus palabras delante de Dios. Dice el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. La oración, y esto es algo bien interesante, la oración es el vínculo de lo natural con lo sobrenatural. Y se fusiona para que haya algo completo. Porque Jesús te está diciendo, antes de tu orar en lo natural, ya tu Padre en lo espiritual lo sabe. Pero es necesario que lo pidas para que entonces se una y se cumpla. Hay gente que dice, yo le oro a Dios y cuando le oro a Dios le digo, tú sabes lo que yo necesito y siguen caminando. No, pide. Jesús dijo, pídanle al Padre. Pídanle al Padre. Es necesario que tú le pidas. Hay gente que dicen, me voy a ir un poquito más profundo. Hay gente que dice, yo cuando le pido a Dios, a mí me gusta orar, pero orar en mis pensamientos.
Hay otras personas que dicen, cuando yo oro en voz alta. Hay otras personas que dicen, cuando yo oro arrodillado. Cuando yo oro acostado. Hay otras personas que dicen, yo oro caminando. Mire, cada persona va a ser como sienta en su corazón. Pero sí le voy a decir algo. Cuando usted ora en su mente, que en su mente usted no puede ver los pensamientos, es espiritual. Si usted está orando en su mente, usted no está hablando. Por lo tanto, no está amarrando su parte carnal con su parte espiritual para pedirlo. Tenga el hábito de orar en voz alta. No necesariamente que sea duro, pero sino que su palabra, si su boca también pronuncie la oración que usted tiene. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en la boca está el poder para construir y para derribar. Cuando oramos, oramos en voz alta. Cuando Jesús oró en el Getsemaní, usted se va a dar cuenta que la oración está redactada en la Biblia. ¿Por qué? Porque él oraba en voz alta. Porque dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando vamos a orar, unimos esas cuatro cosas en una delante de Dios. Porque si yo voy a adorar a Dios y lo adoro en mi mente, no necesariamente mi carne lo está adorando. Cuando yo adoro a Dios con mi boca, con mi mente y con mi corazón, todo mi ser lo adora. Cuando yo oro a Dios con mi boca, todo mi ser está unido en una oración. Está unido en un propósito. Esto es bien interesante. Cuando Dios hace al hombre en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, los judíos, hasta el día de hoy, ellos dicen, y está escrito así, ellos dicen que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo carne y espíritu. Y eso nosotros lo entendemos. Pero mire qué interesante como ellos lo ponen. Carne es uno y espíritu es otro. Y aquí en el espíritu se amarra el espíritu y el alma. Carne y espíritu son dos. Los judíos dicen, cuando nosotros vamos a adorar a Dios, adoramos a Dios en plural. Decimos, te adoramos. ¿Por qué dicen te adoramos? Mi carne te adora y mi espíritu te adora. En plural. Porque amarran las dos. Cuando nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios, nosotros queremos que todo nuestro ser esté delante y esté dispuesto delante de Dios. Por eso es que oramos en voz alta, para que todo lo que somos nosotros se una en un solo hombre delante de Dios. Porque, esto es bien interesante, de la misma forma en que yo me uno a los tres, alma, cuerpo y espíritu, en oración, el Padre se mueve en las tres dimensiones de Dios para contestarme mi oración. El Espíritu Santo toma la oración que yo estoy haciendo y la lleva al trono del Padre representada de la mejor forma con el corazón de Dios para que el Padre la pueda entender. Y a través de Jesucristo yo recibo la contestación, recibo la visión, recibo lo que Dios me quiere hablar, y Dios está usando, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para contestarme mis oraciones. Por lo tanto, yo cuando oro, yo tengo que unirme. Esas tres partes de mi vida las tengo que unir en una, porque así como opera Dios, así yo le oro a Dios. Para que mi espíritu, para que mi alma y para que mi carne a una adoren a Dios en oración. La oración no es tan solamente el tú hablar.
lo voy a profundizar un poquito más, es lograr que mi espíritu ore, mi alma ore y mi carne ore. Porque cuando yo estoy cónsono, estoy unido dentro de mí, esa oración va con un propósito, que es el propósito de lo que yo soy en Dios. Cuando Jesús fue a orar, Jesús dice la Biblia en el Getsemaní, que cuando él oró, se angustió. Y dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. La presión que él tenía era severa, soberbia. ¿Por qué? Porque él se compungía dentro de él. ¿Y qué significa compungirse dentro de él? Que no tan solamente su carne se duele y se siente, sino su ser, su alma y su espíritu también se duele y se siente. Si usted logra entender lo que yo estoy diciendo, cuando usted le vaya a orar a Dios, se le va a hacer más fácil orar. ¿Por qué? Aquí le voy a empezar a dar un secreto de la oración. ¿Le ha pasado a usted que cuando usted va a orar, empieza a orar en la mente y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, te doy gracias por este día? Estás orando en tu mente y de momento la carne te tira un pensamiento. El pensamiento, tú recogiste la chancleta que dejaste en el baño y tú dices, reprendo. Dios mío, gracias por este día, gracias por lo que tú estás haciendo. De momento otro pensamiento, a mí me está que tú dejaste la estufa prendida. ¿Por qué? Porque cuando estás orando en la mente, pero no estás utilizando tu carne y tu carne es rápida para brincar y para desviarse. Cuando tú obligas a tu carne a hablar la oración, tus pensamientos se alinean con la oración que tú estás haciendo. Y eso es una herramienta que es más fácil y tú puedes utilizarla. Es de mucha ventaja. Cuando nosotros vamos a orar, yo quiero que tú entiendas que no a todo el mundo le funciona lo mismo. Hay personas que cuando van a orar se arrodillan y entendemos y comprendemos que es la forma que demuestra una postura de humillación delante de Dios. Eso lo entendemos. Que demuestra una postura de rendimiento delante del Señor, adorando a Dios. Pero entonces la gente que no se puede arrodillar, yo no, entiéndase que no se sienten mal, porque si no te puedes arrodillar, puedes orar sentado. Si orar sentado te da sueño, puedes orar caminando, lo que te resulte mejor. Yo conozco gente que cuando van a orar se tiran al piso de frente, se acuestan en el suelo, en una humillación máxima, y empiezan a orar. Y pueden estar media hora, una hora. Mire mi hermano, mi experiencia es que yo me acuesto de frente y en menos de un minuto me quedo dormido. A mí no me funciona. Al que le funcione, gloria a Dios. Hay otra persona que se acuesta en el piso boca arriba, mirando al cielo, orándole a Dios. Al que le funcione, gloria a Dios. Yo me duermo, a mí no me funciona. Yo tengo que estar arrodillado. Si no puedo estar arrodillado, sentado. Y si no estoy sentado, de pie, caminando. Pero mi realidad, cuando yo estoy caminando, todo lo que está a mi alrededor se desaparece. Y yo me encuentro delante del trono, caminando hacia él. Esa es mi realidad. Hay gente que si se ponen a caminar, eso ven la silla que está fuera de sitio y la acomodan. Siguen orándole a Dios y le da con arreglar la cama. Y de momento están orando de pie y le da con fregar. Si a ti eso te estorba, mira, dobla rodilla y quédate con tus ojitos cerrados. Pero cada persona tiene un estilo de oración. Tu espíritu te va a decir cómo tú te conectas con el Señor mejor. Yo he tenido experiencias sobrenaturales arrodillados.
pero he tenido experiencias, muchas experiencias sobrenaturales caminando en la sala o en el cuarto. Porque en el caso mío, cuando yo camino, vuelvo y digo, todo lo que me rodea yo no lo veo. Y me concentro y hablo con mi boca. Hablo con mi boca y mi espíritu y mi alma se conectan al grado de que yo siento que de aquí del pecho está la conexión completa, directa delante de Dios. Tenemos que entender lo siguiente. Dios busca y Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Así como un padre terrenal o una madre terrenal quiere que sus hijos hablen con Él, así Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Él está deseoso de hablar contigo. Él está deseoso de escuchar tu voz. Yo me acuerdo una vez que yo iba guiando, yo tengo una van de carga, una Econoline 250. Y yo iba guiando, estaba por el Valle de Lajas, lo que conocen el Valle de Lajas, en la número 2 en Puerto Rico. Y cuando yo estaba guiando, yo tengo por costumbre de limpiar el asiento que está al lado mío. eh, y le digo al Señor, Dios mío, yo te estoy limpiando este asiento porque yo quiero que tú viajes conmigo, yo quiero que tú estés conmigo. Y cuando yo estaba guiando, pues yo me pongo a orar, yo me pongo a hablar con Dios. Tenía que dar un viaje para San Juan y entonces mientras yo iba en el Valle de Lajas, yo le estoy diciendo al Señor, Señor, te anhelo, te necesito escucharte, necesito que tú me hables. Porque mi relación con Dios, yo soy un romántico con el Señor. Yo necesito escucharlo, yo necesito que Él me hable, yo necesito sentir su presencia. Y cuando yo estoy hablando así con Él, que te necesito, el Señor Jesucristo se sienta en el asiento al lado mío y me dijo algo que yo no lo esperaba. Me dijo, a mí me gusta escuchar tu voz. A mí eso me dejó en shock. Yo le dije al Señor, Señor, no, a mí me gusta escuchar tu voz. Y Él me dice, Elías, tú no entiendes. Yo me deleito en escuchar tu voz. Mi hermano, mi corazón se hizo pedazos porque yo no había visto en ese momento, yo solamente podía ver el amor mío hacia Él, la atracción mía hacia Él. Y Dios me estaba mostrando la atracción de Él hacia mí. A mí se me rompió el corazón, se me rompieron todos los preceptos y yo dije, wow, Señor, yo no sabía eso. Ahora, cuando yo te digo, Dios quiere escuchar tu voz, te lo estoy diciendo en serio. Al Padre le se llena de emoción cuando un hijo habla con él. El Padre Celestial se desborda de gozo, de alegría, cuando un hijo habla con él. Y yo necesito que tú puedas imaginarte esto que te voy a decir. Cuando los que han sido papás, los que son abuelos, o los que son tíos, o los que han tenido un familiar recién nacido en sus brazos, usted cuando agarra ese bebé de semanas de nacido, un mes de nacido, que huele tan rico, usted se da cuenta que las personas cuando lo agarran y hacen esto, lo agarran y hacen, ¡ay, qué rico! Y le dan un beso y de momento hacen, y huelen el olor que tiene el bebé porque huele riquísimo. Y uno dice, qué experiencia tan chévere tener una vida en las manos de uno. Y si eres papá o si eres mamá, tú dices, Dios mío, esto salió de mí. Dios mío, se parece a mí. Qué rico huele. Oh my God. Y tú no sabes cómo expresar lo que está pasando dentro de ti. Pero cada día que pasa, tú lo quieres agarrar. Cada día que pasa, tú lo quieres oler. Cada día que pasa, tú le quieres abrazar. Quieres besarle esos cachetitos. Le quieres comer esa, como dicen aquí en Puerto Rico. Oye, me quiero comer esos rollitos que están en las piernitas. Qué chulito es. Así como está ese deseo hacia esa criatura, hacia ese bebé, hacia ese hijo, hacia ese sobrino,
Así es Dios contigo. A Dios le interesa que tú te acerques a Él porque Él te quiere agarrar en sus brazos, te quiere apretar, darte un beso y hacer, qué rico huele mi hijo, que mucha falta me hace su olor. Ese es el deseo que está en el Padre. La oración permite no tan solamente de que nosotros como hijos nos acerquemos a Él porque lo necesitamos, sino la oración permite que nosotros cuando lleguemos allí, el Padre que está desesperado de amor, desesperado de agarrarte, desesperado de escuchar tu voz, Él pueda tener la oportunidad de tener un momento a solas contigo, un momento que nadie puede explicarlo, sino solamente tú y Él. Por eso Jesús dice, y cuando vayas a orar, cierra la puerta detrás de ti y vete en secreto, porque tu Padre que está en lo secreto te va a ver. Aleluya. Una vez yo estaba en mi casa, le estaba orando a Dios y Dios estaba haciendo cosas, me estaba diciendo cosas tremendas. Y yo decía, Dios mío, ayúdame a poder digerirla porque esto es demasiado. Me acuerdo que el Espíritu Santo llegó al cuarto y me dijo, siéntate. Yo me senté en la cama, en la orilla de la cama. El Espíritu Santo se puso frente a mí, se sentó y me dijo, te voy a explicar acerca del Padre. Me dijo, te voy a explicar acerca del amor del Padre. De momento me abre el plano espiritual y yo veo a Dios Padre sentado en el trono. Pero esto es bien peculiar. Sus dos manos estaban agarrando ¿cómo se diría? Los pasamanos, o donde tú te sientas en una silla que descansan las manos, estaban agarrando el borde del final. Estaba sentado en la puntita del trono. Sus piernas se estaban meneando con felicidad y estaba inclinando su cara mirando hacia el planeta Tierra. Y él estaba con unas ansias, desesperado. Y yo le decía al Espíritu de Dios, ¿por qué él está así? Y el Espíritu Santo me dice, él está buscando cuál de sus hijos le va a hablar. Él está buscando cuál de sus hijos se va a dirigir a él para él tener un momento con sus hijos. Y yo decía, wow, yo nunca había visto a Dios así, desesperado de amor, desesperado de verme. Yo no sé si tú lo puedes imaginar, pero Jesús dijo, lleguémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Jesús dijo, el Padre os ama. Jesús dijo, pedidle y sean notorias vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque si tú piensas que Él está esperando porque tú ores, porque tú lo necesitas, déjame explicarte que Él está esperando que tú le ores porque Él te anhela. Él te anhela, Él te ama. Él está desbordado de amor hacia ti. Y yo quisiera que tú pudieras entender estas palabras que yo te voy a explicar. Nosotros muchas veces en la iglesia utilizamos esta frase y decimos, yo necesito a Dios. Yo quiero que tú entiendas que Él te necesita a ti. Esta relación es así de intensa. Muchas veces nosotros decimos, yo no puedo vivir sin Él. Decimos, oh Dios, yo no puedo vivir sin ti. Yo quiero que tú escuches esto. Él tampoco puede vivir sin ti. Por eso envió a su Hijo. Porque Él no puede vivir sin ti. La oración conecta
las dos necesidades. Yo necesito a Dios y Dios me necesita a mí. Y tú dirás, pero ¿qué soy yo? Tú eres su hijo. Él te quiere abrazar, te quiere besar esos joyitos, te quiere oler tu perfume, quiere escuchar el timbre de tu voz. A Él le enamora cuando tú lo adoras. Él se llena de gozo y de satisfacción cuando Él escucha el timbre de tu voz, que es un timbre único. Cada ser humano tiene un sonido por dentro que es único. Y a Él le agrada cuando nosotros le adoramos y el timbre de nuestra voz resuena frente al trono. Si pudiera decirte algo en este momento, es que te enamores de Él, porque Él está enamorado de ti. Él anhela escuchar tu voz. Él anhela sentir tu presencia. Él anhela abrazarte y que tú lo abraces. Yo no sé si tú has podido entender esto, pero cuando un niño tiene a su papá, vamos a ponerle un niño de 6 años, 7 años, 8 años, para ese niño su papá es lo más grande, su papá es el más inteligente, su papá es el héroe de ese niño. Y cuando el niño viene de la escuela, papá está trabajando, él se pone a hacer las asignaciones, pero mientras está haciendo las asignaciones ya se dan quizás las 5 de la tarde o las 5:30. Llega el carro de papá, papá cierra la puerta, se baja del carro y el niño sale corriendo a donde papá. Y papá extiende sus brazos y levanta al niño del suelo y lo levanta al aire, le da un abrazo, le da un beso y le dice: te amo, qué bueno verte. Y el niño se goza, y esto es algo bien interesante. Cuando papá y el niño se sueltan, el niño queda con el olor impregnado en la ropa de su papá. Y papá queda con el olor impregnado de su hijo en su ropa. Cuando nosotros entramos en oración, cuando nosotros entramos a adorar a Dios en oración, el perfume de Dios se queda contigo y tu perfume se queda con Él. Dime si eso no es extraordinario. Terminas de orar y Él se queda disfrutando de tu presencia y tu olor. Tú terminas de orar y te quedas disfrutando de su presencia y de su olor. El Señor Jesús tiene un olor bien peculiar, un perfume espectacular. El Espíritu Santo de Dios, cuando se va a mover, tiene unas características bien impresionantes. Cuando el Espíritu de Dios se va a mover y te dejan oler, el olor que Él tiene es como cuando la lluvia cae encima de la grama y ese olor sube y es espeso. Ese es el olor del Espíritu Santo cuando va a empezar a orar. Y después de ese viene otro perfume. Cuando el Señor Jesús se acerca, Él tiene un perfume espectacular. Y cuando llega, cambia a una colonia increíble, exquisita. Y su olor se queda y se mete dentro de ti. Tú no te lo puedes sacudir. Es algo espectacular. Si hay algo que yo quiero que tú vayas viendo, la oración te conecta con ese ser y te permite intercambiar muchas cosas. Mientras tú derramas tu corazón delante de Él, Él derrama tu corazón delante de ti. Mientras tú le pides a Dios cuáles son tus anhelos, Dios te dice cuáles son sus anhelos. Mientras tú estás desbordado de adoración, Dios dice: me está adorando, déjame enseñarle el reino de los cielos completo.
Enamórate de Dios más. Saca tiempo para Él. No lo mires como un Santa Claus. Él no es Santa Claus, eres tu papá. Si solamente lo que tú has hecho en tus oraciones es pedirle a Dios, solamente pedirle, saca tiempo y adóralo. Saca tiempo y pregúntale a Él, ¿cómo estás? Saca tiempo y ten una conversación con Él. Nosotros vamos a seguir tocando este tema el sábado que viene a las 5 de la tarde. Y vamos a profundizar mucho más de lo que yo te he hablado, porque la oración es mucho más de lo que tú piensas. Jesús dijo que cuando el Padre le mostraba, Él veía, y cuando el Padre le hablaba, Él escuchaba. Y Jesús, antes de resucitar a Lázaro, dijo esto cuando empezó a orar: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. ¿Qué significa eso? Él está esperando por ti. Él está esperando por escuchar tu voz. Él quiere, anhela y desea estar a solas contigo. Que el Señor te bendiga. Nos vamos a ver el sábado a las 5 de la tarde con el tema de la oración parte 2. Dios te guarde y te dé fuerza para esta semana. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.